Antes de empezar, quiero dejar bien claro mi posición con relación a la historicidad de Jesús. Yo creo que es más probable que no que haya existido en el siglo I de nuestra era un rabí judío que logró establecer un grupo de seguidores o una secta apocalíptica como muchas que habían por ese tiempo en esa zona, y que debido a los celos que tenía el Imperio Romano con relación a disidentes u oposición, este rabí o líder pudo haber sido ejecutado o por orden de los romanos o de los dirigentes de la secta del templo, que eran bien rígidos en esos tiempos. A pesar de esta opinión, no desecho a priori los argumentos de los místicos, puesto que considero tienen mucho de verdad, particularmente con relación a las fuentes que apoyan la historicidad. Vamos a movernos y como siempre yo le pongo la cronología para que estemos bien claros. Recuérdense que los años no se medían como lo medimos ahora. En esos tiempos los años se medían de acuerdo a la cantidad de años de un emperador. A los 5 años Diocleciano, 2 años de Nerón, etcétera. Se medían de acuerdo al emperador. Pero una vez se creó el calendario, los historiadores lo que hicieron es que igualaron esos años con los años en base al calendario juliano y después al gregoriano. Y por eso nosotros podemos darles estos años, pero para ese tiempo ellos no decían que estaban en el siglo primero, ni en el año 1, ni nada de eso. El calendario, como ustedes ven, yo quería decirles que Jesús murió por ahí cerca del 30, si hubiese existido, ¿verdad? Pero se estima que fue por ahí. Y ya Calígula empieza a gobernar a Roma por el 39. Herodes se hace rey o regente en esa zona por el 41, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es la historia. En ninguno, y yo quiero que ustedes tengan presente esta historia del siglo I, porque se va a hacer evidente la importancia de estos tiempos. La cuestión es que 40 años más tarde de que supuestamente Jesús muere, se escribe el primer evangelio. Y dentro de esos años hay algunas cartas escritas por Pablo. En ese periodo de tiempo después de la muerte de Jesús que aparece Pablo, nadie escribe, solamente Pablo. Y existen una serie de cartas escritas. Ahora, sabemos bien clara, todos los académicos determinaron que solamente 7 de esas cartas son originales, escritas por Pablo. Las demás no lo son. Y todo lo que vamos a hablar es en base a esas 7 cartas originales de Pablo. Los cristianos de una vez dicen que no, de una vez empiezan a pelear para justificar las otras cartas, que las otras cartas son verdaderas. Ese es un tema que ningún académico lo entretiene. Entre académicos, inclusive académicos cristianos, eso no es un tema. Todos los académicos cristianos admiten que solamente hay 7 cartas originales de Pablo. En ese sentido, si sabemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartas de Pablo y solamente 7 son originales o fueron escritas por él en parte, hay 6 que son falsificaciones. En la Biblia, de inicio, hay 6 libros completos falsificados. Y si mencionamos que claro, que Pedro era un analfabeto y que Juan no era quien dice ser, entonces ya podemos decir que las otras epístolas también fueron creaciones y por ende no son documentos fuentes, sino que realmente son copias. Y yo le voy a hablar de eso, porque eso es así. Pero vamos a ubicarnos en la zona. Como ustedes ven en este mapa, van a ver a su derecha, aquí está la zona de Palestina, donde está Jerusalén y donde están otras ciudades. Ahí donde está el puntero están las ciudades importantes de Jerusalén y Cesarea, que se va a volver importante. Cesarea ya está al norte de Jerusalén. Y si siguen, verán a Tiro, a Sidón. Y si siguen hacia arriba, verán Antioquía. Y si siguen más hacia arriba, ahí está Antioquía. Y después aquí está Tarso, que es de donde viene Pablo. Todo esto que se llama Asia Menor y Galacia
Galacia, Asia Menor y eso, es lo que hoy es Turquía, ¿verdad? Ahí está Pánfila, la región de Pánfila, y aquí está Rodas, y más luego veremos a Samos y a Efeso. Ya ustedes saben que Pablo escribió carta a esa ciudad. Hay otra Antioquía que está en Asia Menor, en la zona de Galacia, que es que no es la misma que la que yo le mencioné, ¿verdad? Una está aquí y otra ahí. Y después verán otras ciudades importantes como son Filipi, Neápolis, Anfípolis, Apolonia y Tesalónica. Hay cartas de Pablo, la falsificada a Filipi, hay otras reales a Tesalónica, dice tesalonicense. Después viene Atenas, que esta ya estamos en Grecia, Atenas, y cerca de Atenas está Corinto, a lo cual también Pablo escribió. O sea que habían iglesias aperturadas por Pablo en esas ciudades. Y claro, más aquí arriba está Italia con Roma. Pero más o menos yo voy a hablar mucho de esta zona aquí. Ok, entonces ya ustedes saben, Jesús no escribió nada. Después aparece Pablo, que sí escribió una carta. Y después, unos 40 años después, aparece el primer evangelio y el último se escribió prácticamente 90 años después de la muerte de Jesús. Todos estos son escritos de cristianos, de seguidores de esta secta. Ninguno de estos escritores eran independientes, tenían un interés marcado. Y rápidamente, porque este no es el tema, vamos de nuevo a presentarle a los 4 evangelios y por qué tienen mucho de ficción. Estos evangelios, la gente del misticismo realmente los rechaza totalmente como ficción, que no tienen nada de historia. El primero fue Marcos, y Marcos presenta a Jesús, como ya yo había dicho en otro directo, como un siervo, el siervo obediente que cumple lo que sea. Eso también está en base con el ángel que perdió de Satanás. Pero según como hace, ay Dios mío, ¿cómo que se llama esta fiesta de los judíos? No me llega ahora. Yom Kippur creo que no, es la otra, no me acuerdo, pero es la fiesta en la cual se libera al malo para que se condene al bueno, al siervo. ¿Y por qué se condena al bueno, al siervo? Bueno, para que el malo son los pecados de Israel y el bueno es la salvación. Y eso mismo ocurre con Jesús. Cuando se le pone al pueblo judío que elijan entre Barrabás y entre Jesús, el pueblo judío elige al malo, a Barrabás. Y entonces al que se sacrifica es al bueno, Jesús. Y eso es simple y llanamente en referencia a esta fiesta que los judíos la hacen todos los años, que es para redimir los pecados, que es donde en el templo se suelta una oveja y se sacrifica otra, para que la oveja liberada son los pecados de los judíos y la sacrificada es la penitencia, que el siervo que va a pagar por esos pecados. Y entonces la ejecución de Jesús, según los misticistas, es un ejemplo claro de eso. Y como Marcos fue el primer evangelio, Marcos fue el que lo tuvo correcto, que lo pone a Jesús como un siervo que va a ser sacrificado para perdonarle los pecados. La diferencia es que en vez de ser un cordero, como lo hacen los judíos, no me acuerdo el nombre de la fecha, me disculpan, si alguien se acuerda me lo puede mencionar. Y entonces, para hacerlo con un hombre, entonces no era necesario volver a hacerlo. Y esto es simplemente para eliminar al templo, a la necesidad del templo. Ya tú no tienes que hacer ese sacrificio todos los años y tú no necesitas un templo para ello, porque con Jesús, con la muerte de este siervo, vamos a perdonar todos los pecados por sécula seculorum. Por lo tanto, no hay que repetirse eso. Claro está, como ustedes ven, Marcos en el capítulo 10, versículo 45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es lo que Marcos quiso expresar. Sin embargo, Mateo cambia eso y dice, no, Jesús es un rey, el rey de los judíos, el Mesías que estábamos esperando. Y lo dice en Mateo capítulo 2, de que Jesús es el rey. Cuando Marcos dice que Jesús es el Hijo de Hombre, un siervo a ser sacrificado, Mateo dice no, que es un rey profetizado que viene a salvarle.
como ustedes ven, Mateo, que vino posterior, ya está cambiando la historia original de los evangelios. Cada uno independiente, no son uno, son independientes y difieren en muchísimas cosas uno de otro. Yo nada más le estoy enseñando lo principal. Después viene Lucas, y Lucas entonces cambia eso de rey o de Marcos, que era un sacrificio. Él ahora lo cambia y dice que Cristo es un hombre perfecto. Y esto es porque Lucas viene influenciado por la teología de Pablo, que no creía a Jesús ni rey ni sacrificio, sino que lo creía un hombre perfecto, un ser perfecto. Eso es importante. Sin embargo, después de Lucas, unos 30, 40 años después de que Lucas escribe esto, viene Juan. Y miren qué diferencia grandísima. Porque en el Evangelio de Juan, a Cristo se presenta como hijo de Dios. O sea, ya se presenta, es un hijo divino, una persona divina, un Dios en la tierra. Como ustedes ven, si ustedes leen los evangelios uno al lado de otro, se van a dar cuenta cómo va cambiando la filosofía a través del tiempo. Marcos lo pone como un hombre que va a ser sacrificado, como un ángel hombre que va a ser sacrificado para perdonar a los judíos, igualito que como se viene haciendo en la fiesta esta, donde se deja ir un siervo y se mata a otro, indicando de que uno se salvan los pecados, pero se sacrifica a uno. Mateo presenta a Jesús como un rey, como el rey de los judíos, y enseña descendencia de David y esa cosa. Lucas lo presenta como un hombre perfecto, intocable, sin pecado. Y Juan lo presenta ya como una deidad, como un ser divino. Y eso le indica mucho a ustedes cómo ha ido, cómo fue cambiando la forma de ver a Jesús, eso de que se llama la cristología. Y por esa forma diferente de verlo es que las grandes herejías en la iglesia nacieron. En base a eso, como ustedes ven, si vamos del primero, que era el de Marcos, que tiene 11,000 palabras, ¿verdad? Y entonces vamos al segundo, que quiere modificar a Marcos para convertir a Dios, a Jesús en un Mesías. Entonces Mateo tiene que ir al Viejo Testamento y donde quiera que se predijo que venía un Mesías, él agarra ese verso y lo trae a su evangelio y se lo atribuye a Jesús, para que así Jesús cumpla todas las predicciones que dice el Viejo Testamento. Y eso hace, y él copia a Marcos entero, pero además de eso le agrega todas estas cosas y entonces esto lo hace más grande y ya tiene 18,000 palabras. Pero entonces viene Lucas y agarra a Mateo, ¿verdad? Y agarra a Marcos, lo copia entero, ¿verdad? Y entonces además le agrega algunas cosas que tengan que ver con la visión de Pablo de que no se respeten las leyes judías, entre otras cosas. Y esto lo hace mucho más largo aún y ya va por 19,000 palabras. Juan, un evangelio apologista que trata de eliminar los errores que tuvieron estos otros tres, como era simple y llanamente tratando aquellos pasajes problemáticos para la iglesia de su tiempo, es mucho más pequeño que estos tres. Mucho más pequeño porque él tenía una misión específica y la cumple con pocas palabras. Pero aquí sí se ve esa evolución de los evangelios hacia un escrito súper complicado. Se ve evolucionando a Jesús hasta hacerlo llegar a un ser divino. Yom Kippur, yo lo dije Yom Kippur, pero no estaba tan seguro, así que no sé, en la fiesta del sacrificio, sí. Yo creo que es esa, Yom Kippur. Yo la mencioné, pero como no estaba seguro, preferí mejor, cuando tú no estás seguro, mejor decir, no me acuerdo, y revisarla, pero creo que sí. Bueno, ok, entonces volvamos al tema. El tema entonces es que ya ustedes vieron que hay una cantidad de cartas, hay más cartas falsas en el Nuevo Testamento que reales. Y entonces los 4 evangelios ya ustedes vieron que tienen agendas y por ende tienen muchísima ficción. Entonces, en las Biblias, en los primeros manuscritos que tenemos Biblias que tienen estos libros que yo les presento aquí. El Codex Sinaiticus como el Vaticanus y el Bovienses tenían estos libros. ¿Cuáles? El Pastor de Hermas, la Epístola de Clemente
y la epístola de Barnabás. Debemos ofrecer información adicional en este momento con relación a la epístola de Clemente, pues muchos académicos modernos son de la opinión de que esta carta es mucho más temprana de lo que se preveía, que era para la década del 90 del primer siglo, y que es posible que sea tan temprana como en el año 60 del primer siglo. De ser así, dado que la epístola de Clemente no menciona ninguno de los evangelios, es posible que para cuando se escribió esta carta, ninguno de los evangelios se había escrito todavía, convirtiéndola así en uno de los escritos más tempranos de cristianos. Adicionalmente, afirmaba que Jesús vendría pronto dentro de sus vidas, una de las razones por las cuales no fue incluida en el canon, dado que cuando el canon se conformó, estaba harto claro que Jesús no había venido dentro de ese tiempo y que tampoco había venido dentro de los siglos posteriores. La epístola de Barnabás enseña la filosofía de los dos caminos. Afirma que la filosofía cristiana es superior a la judía. Niega la necesidad de hacer sacrificios, pues con el sacrificio de Jesús fue suficiente, tal como lo presenta el Evangelio de Marcos. Dice que debemos esperar su presencia espiritual en vez de la presencia física. Además, afirma que Jesús regresaba muy pronto, dentro de la duración de sus vidas. Así que se entiende por qué no quisieron incluirla dentro del canon, porque no afirma que Jesús era una divinidad, sino un sacrificio, porque dice que deberíamos esperarlo de manera espiritual en vez de física, y porque afirma de que debía de llegar muy pronto, cosa que cuando se eligió el canon no había ocurrido. El Pastor de Hermas era uno de los libros más populares dentro de los cristianos del primer siglo. Estaba incluido dentro del Codex Sinaiticus, la Biblia completa más vieja que se tiene a mano. Contiene 114 capítulos, o sea que es uno de los libros cristianos más largos que existen. Está lleno de visiones, mandatos y parábolas, y utiliza mucho el tema de los ángeles. El trope de el angelito bueno y el diablito sobre los hombros de la gente se extrae de este libro. Pero la característica más importante es que no menciona a Jesús en ninguna parte. Se cree que Hermas fue un acompañante de Pablo, y como menciona el tema de la esclavitud constantemente dentro del libro, se sospecha que el escritor era un ex esclavo. Es uno de los libros con más evidencias arqueológicas de toda la historia cristiana, a la par con Mateo y Juan. Era extremadamente popular y por eso existen tantas copias del mismo. Para el siglo III ya había traducciones del mismo en latín y en cóptico, además del griego. Ya para los siglos VI y VII había sido traducido al árabe, al lenguaje de Etiopía y al persa. Ireneo, Clemente y Orígenes lo consideraban un libro autoritativo dentro de las escrituras del Nuevo Testamento cristiano. Jerónimo, Eusebio y Atanasio describieron su uso popular por los cristianos del segundo y tercer siglo, pero también había quienes se le oponían, como Tertulio. Este libro siguió siendo popular hasta bien entrada la Edad Media. Al final, aquellos que se le oponían por la rareza del libro y porque no hablaba de Jesús, triunfaron en dejarlo fuera del canon y prohibir su copia en los códices, a tal punto de que fue olvidado por los cristianos. Están en varios códices, esto incluido como parte de la Biblia. Sin embargo, al final no fueron incluidos en el canon que se aprobó en los 1500 por ahí. No fueron incluidos porque simple y llanamente presentaban una visión. Pastor de Hermas presentaba una versión de Ireneo que no enseñaba a Jesús como un ser de aquí, y la epístola de Clemente y de Barnabás, que también son problemáticas para el dogma cristiano de hoy, por eso no fueron incluidas. Sin embargo, estos libros son mencionados en otros libros de la Biblia como inspirados. Entonces, ¿cómo es que libros inspirados por Dios supuestamente no se incluyan en la Biblia? Porque no convenía. No hay mejor explicación que esa. No solamente se agregaron libros falsificados, sino que además se quitaron libros que ya estaban en el canon.
estas son las listas de las herejías que existían. Y como ustedes verán, todas las herejías, o sea, todas las cosas que se castigaban en esa iglesia temprana, tenían que ver con la cristología, de cómo se veía Cristo. Porque había una gran división entre si Jesucristo era santo, era hombre o no lo era, etcétera, etcétera. Esa era la gran discusión. Y entonces aquí les voy a presentar las diferentes herejías y explicárselas para que ustedes vean. Pero esto lo sabemos, estas herejías existían porque algún padre de la iglesia lo mencionó más tarde, no porque tenemos documentos de ello. Y eso es importante que lo mencione. Vamos a mencionar algunos. El antinomismo al cual Pablo lo acusaron de ser antinomismo era aquel que rechazaba la ley de Moisés. Y es verdad que Pablo rechazaba por completo la ley de Moisés. Él tiene que defenderse y lo hace en la carta Romanos en el capítulo 3, versículo 8, donde él dice que no es eso, pero en realidad sí lo es. Quiere separar la ley mosaica de la ley que él quiere crear. Entonces existen otras herejías. El marcionismo, que era prácticamente una promoción de lo que Pablo decía. Y como ustedes ven, Pablo tenía muchos conceptos dentro de sus cartas y también el marcionismo, que más luego fueron incorporados en una creencia muy famosa al día de hoy, pero que en este tiempo, cuando existía el antinomismo, el marcionismo y más luego el docetismo, que fueron en el primer y segundo siglo, no existía todavía una tendencia como llamada el gnosticismo. El gnosticismo viene después del segundo siglo y se basa mucho en Pablo, en el marcionismo y el docetismo. El docetismo es lo que es el misticismo hoy. El docetismo lo que dice es que Jesús era un fantasma, era un ángel espiritual y que todo lo que nosotros vemos, su presencia, la gente que lo vieron en la tierra, su presencia y todo eso fueron ilusiones que Jesús hizo para que la gente lo viera y creyera que era él. Pero no era él. Jesús no era un hombre en la tierra. Prácticamente lo que dicen, lo mismo de lo que dicen los místicos, lo del misticismo de hoy. Entonces, si en el mismo primer siglo, corto tiempo después de Jesús, hay varios movimientos que presentan a un Jesús que no es terrenal, este misticismo realmente tiene cierta base de credibilidad en esa realidad innegable de que existían estos. Claro, después del gnosticismo vinieron el montanismo, era un grupo de cristianos que creían en la pobreza, como los franciscanos de hoy, el adopcionismo, que dicen que Jesús no era Dios, sino que era un hombre común y corriente y que fue adoptado cuando Juan el Bautista lo bautizó. Ustedes ven lo que yo le dije, por qué había que tener a Juan el Bautista, que no era cristiano, bautizando a Jesús, porque Juan el Bautista sí era una persona famosa. Era tan famosa que Flavio Josefo, en su Antigüedad de los Judíos, le dedica un capítulo entero a Juan el Bautista. Vamos a utilizar eso como base para decir, y yo lo he dicho anteriormente, que lo que Flavio Josefo habla de Jesús es mentira, no estuvo ahí, fue una añadidura, porque cuando Flavio Josefo hablaba de alguien, hablaba largo y extendido, como lo hizo con relación a Juan el Bautista. Habla largo y extendido de Juan Bautista y de Jesús nada más pone 3 líneas. Algo que él nunca había en todo ese compendio que es Antigüedad de los Judíos, que tiene 20 y pico de libros, 21 libros creo que es, en todo ese nada más le dedica unas 3 líneas a Jesús. Entonces eso, nadie que lea el libro completo se traga el cuento de que eso lo escribió José. Después del adopcionismo viene el sebelianismo, que ya cuando empieza la creencia de que no, que Jesús, para unir esas tendencias viejas, de que decían que Jesús era un espíritu. Entonces, para otros que decían, no, que él se convirtió en hombre, y los otros que decían, no, que él fue adoptado por Dios cuando lo bautizó. Entonces dijeron, no. Pues entonces él era las 3 cosas. Él era adoptado por Dios, padre e hijo, y también era un espíritu que se hacía hombre, que es el Espíritu Santo.
Y el sabelianismo es como quien dice una integral matemática que junta todo eso y llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donatismo quiere que los cristianos sean santos. El arrianismo, que le hizo mucho daño a la iglesia, niegan que Jesús era divino, ¿verdad? Porque decía, a Jesús lo creó Dios, fue adoptado por Dios. Esto es como una versión del adopcionismo más radical. Por lo tanto, Jesús no es Dios, Jesús no es hombre, el Dios de nosotros es aquel. Sin embargo, el segundo que mencionamos, el marcionismo, decía que el Dios era Jesús y el Dios de los judíos no era Dios, era un Dios malvado. Lo eliminaba porque el marcionismo estaba muy acorde con lo de Pablo. Después vinieron otros como los luciferinos y pelagianismo, etcétera, etcétera, que no vamos a meternos cada uno en detalle, porque ya esos son del tercer y cuarto siglo. Y lo del cuarto siglo no es relevante a esta discusión que tenemos aquí, porque son los primeros los importantes, eso de el marcionismo y el docetismo, que creían que Jesús no existía. Otra ilustración importante, esta ilustración vino después de el concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea es donde se declara que era herejía el arrianismo, que decía que Jesús no era Dios. Ahora, ¿qué describe esta gráfica que ustedes están viendo ahí? Esta gráfica describe a quien presidió ese concilio, Constantinos, ¿verdad? Ahí está Constantino sentado. Y abajo, ¿quiénes están? Los obispos. ¿Y qué están haciendo los obispos? Ahí hay una pira de fuego y hay libros siendo quemados. ¿Y cuál era? Heretici Ariani Daninati, dice ahí. O sea, que se estaban quemando todos los libros de Ariano. ¿Por qué esto es importante? Porque es parte del dogma, de la creencia, del procedimiento del cristiano primitivo, destruir los libros, no contrario. Pero no solamente lo contrario, sino destruir los libros que ellos modifican. Y le vamos a demostrar que han aparecido pruebas específicas arqueológicas que demuestran esto, que ellos los cristianos hacían. Los cristianos de ese primer siglo era una secta basada en la eliminación de evidencia, modificación y eliminación. Eso eran los cristianos de esa época. Y eso es básico para demostrar que hay validez en aquellos que creen que Jesús era totalmente místico. Ok, ahora vamos a algo que yo le quiero mencionar. Hay dos cosas importantes que ocurrieron. Primero, que a final del siglo I había muy pocos cristianos. Debido a la persecución de Nerón, que fue tan efectiva matando cristianos, y aquellos que se salieron del cristianismo porque no lo mataran, el gran abogado de los tiempos posteriores a Nerón, romano, llamado Plinio el Joven, manda una carta a César diciendo que él no conocía de esta gente, que se lo están llevando para que lo condene, pero él no sabe cuál es el crimen que han cometido y quería orientación. En base a su investigación, la mayoría de la gente que le llevan acusado de ser cristiano dejaron de serlo hace años. Entonces el emperador le dice que a esa gente que no lo condene, que lo trate con mano limpia, y a aquellos que sí se compruebe o que acepten que son cristianos, bueno, a eso tú lo condenas. O sea que había muy pocos. Había tan pocos que el perseguidor principal del Imperio Romano no conocía de su existencia. Eso es lo primero. Segundo, es que ocurre un accidente de la historia. De esos accidentes que nadie espera, pero que cambian a partir de ahí la historia del resto de la humanidad. Y es que entre medio de todas estas herejías que decían, para algunos herejía, para lo otro lo correcto, en medio de todas estas sectas del cristianismo ya
que se calificaban de cristianismo, muchas de ellas decían que Jesús no había existido, que era un espíritu. Y otras decían que no, que él había existido de verdad. Que sí. Ahora, ¿qué pasa? Por accidente de la historia, el emperador de Roma, Constantino, se dejó influenciar o fue influenciado, lamentablemente, por la secta más fundamentalista y que se llevaba literalmente lo que decían los evangelios de todas las existentes. Esto fue un accidente de la historia, porque habían gente poderosa en todas las demás versiones o sectas. Sin embargo, el que logra convencer o el que logra tener más tiempo con el emperador de ese tiempo son estos. Es una secta que desciende de Pablo, pero además de que desciende de Pablo, tiene los nuevos evangelistas que han creado los evangelios y que dicen que Jesús era hombre. Y son fundamentalistas, o sea, ellos dicen que todos los otros hay que aplastarlo, hay que matarlo, desaparecerlo. Esa secta es la que gana, porque esa secta es la que Constantino le da poder en el concilio de Nicea, del cual hablaremos en un futuro. Entonces aquí viene el personaje Lactantius, porque una vez Constantino se convierte y es convencido por esta secta, él trae a uno de los más provenientes de esa secta, llamado Lactantius, y lo convierte en el tutor de sus hijos, el educador de los hijos de él, los que iban a ser emperador en el futuro, porque sus hijos iban a dividir el imperio y ambos iban a llegar a ser emperadores, uno del emperador de Oriente y otro de Occidente. Cuando estaba Constantino, estaba junto todo en un solo imperio. Pero Lactantius es quien educa a los hijos del emperador Constantino. ¿Y qué decía Lactantius? Lactantius era un literalista y él decía que la tierra era plana. ¿Ustedes saben por qué él decía que la tierra era plana? Porque si fuera una bola, eso implicaría que abajo de la esfera terrestre iba a haber gente de cabeza y eso es estúpido. Eso nadie con seso lo puede creer. Hasta ese día, todos los que estudiaban ciencia, que venían de Grecia, de Medio Oriente y de Roma, sabían que la tierra era una esfera, que habían esferas concéntricas y que cada esfera tenía astros y que eran firmamentos, y bueno, y que la luna estaba a casi 350,000 kilómetros de distancia de la Tierra. Hasta eso lo habían calculado ya para ese tiempo. Nadie discutía eso. Entonces ahora aparece una gente que está educando a los próximos emperadores de este imperio, que les dice que la Tierra no es redonda, que es plana, que eso es una estupidez pensar que la gente en el fondo de la Tierra iban a estar de cabeza. Lo mismo que dicen los terraplanistas el día de hoy. Entonces, lo escucharon aquí primero en su canal Jolulipa, Razón y Ciencia. La locura del terraplanismo basada en este cristianismo fundamentalista, que es una filosofía paulina modificada con un literalismo, porque Pablo no creía en ese Jesús en la tierra, sino un Jesús en los cielos. Modificado un literalismo donde traía a Jesús a la tierra. Esa fue la que ganó el pleito de todas estas sectas. Y como era fundamentalista, no era tolerante. Por lo tanto, todas las demás sectas fueron eliminadas. Aquellos que la seguían lo mataron o lo desaparecieron o lo desterraron y sus libros destruidos todos. Ya yo le enseñé la pintura de ese tiempo donde se ve a Constantino con los obispos quemando los libros de Ariano, que era el que había sido declarado herético en el concilio de Nicea, presidido por el emperador mismo. Entonces, lo escucharon aquí. El origen de ese terraplanismo actual no está basado en ninguna ciencia, ni está basado en Copérnico, ni en Ptolomeo, ni en nada de eso, porque el conocimiento para ese tiempo, para ese cuarto siglo, principio del cuarto siglo romano, cuando Constantino se convierte al cristianismo y hace el cristianismo la religión oficial del imperio romano, era que la tierra era una esfera, que había una cantidad de esferas concéntricas, la tierra estaba en el centro y toda la demás esfera, dentro de alguna de ellas estaba la luna, en otra el sol y esa cosa, y se había medido no solamente la circunferencia de la tierra con cierto grado de exactitud, sino que también se había medido la distancia de la luna a la tierra con cierto grado de exactitud. Todo eso se fue al carajo, porque el educador de los hijos de Constantino fue Lactantius.
al ganar esto, no solamente fueron destruidos todos los libros y todos los seguidores y todo lo que tenían esas otras creencias, desterrados, muertos, ejecutados, etc. Esta es la visión que queda. Y este es el señor que educa a los hijos de Constantino, que van a ser los nuevos emperadores de este imperio que se va a dividir en dos. Claramente, esa división viene porque uno de los hijos no se tragó el cuento de Lactancio y siguió creyendo en que la tierra era redonda, y además de que de que Jesús no era Dios. Y entonces entre esos dos hermanos se inició una diferencia tan grande que llegó al cisma de la iglesia, que dividió la iglesia entre Occidente y Oriente más luego en la historia. Ahora, otro tema interesante que el que quiero tocar es la realidad de que después de Constantino la iglesia se hizo de un poder total. Esta secta, que ya yo le dije era una secta basada en Pablo, pero peor que Pablo, porque Pablo creía que Dios era espiritual. Esta era más literalista porque era de evangelista y ponía a Jesús en la tierra, ¿verdad? Y lo hacía Dios. Esta llega a tener poder absoluto y puede no solamente perseguir a los que le oponen, sino que también destruirlo. Y ellos decidieron cuáles eran los documentos que iban a sobrevivir. Por 1000 años. Por 1000 años. Ellos decidieron quién era lo que iba a ocurrir. Prueba del trabajo de esta gente se ve clara en el descubrimiento de la biblioteca del Nag Hammadi. El Nag Hammadi es una biblioteca encontrada en Egipto, también por accidente. Y más luego yo le voy a hablar en detalle eso porque es clave para la teoría del misticismo. Ahora yo entonces le voy a explicar cuál es la consecuencia de este poder absoluto que obtuvieron esta secta fundamentalista del cristianismo al hacerse del oído del emperador Constantino y de la educación de su hijo. Aquí yo le tengo dos líneas de tiempo. Las dos líneas del tiempo son una que es la línea del tiempo cristiana y otra que es la línea del tiempo de la historia. Esto no ocurre en ninguna otra parte de la historia del ser humano. Siempre en la historia del ser humano podemos encontrar cosas que nos ayuden a determinar parte de la historia, sea esta arqueológica o sea esta literaria. Porque esta gente tenía el control total. ¿Qué vemos en el día de hoy? En el siglo XXI vemos que, bueno, que aparentemente Jesús murió en el año 30, que Pablo escribió unas cartas, 7, de entre el 40 al 60, que para el 70 aparece una carta llamada Primera de Clemente, después del 70 aparece la Epístola de Barnabá, después aparece escrito de Papías, de Justino Martí y de Tatián, y después aparecen por último los escritos de Clemente de Alejandría. Eso es lo que tenemos, ¿eh? Eso es lo que tenemos. Si lo vemos desde el mundo cristiano. Ahora, si lo vemos el mundo de la historia verdadera, ¿qué tenemos? Que desde el año 1 hasta el año 90 no hay nada. Que cuando Pablo estaba escribiendo su carta, el resto del mundo no escribió. Que cuando Clemente escribió su carta, el mundo no escribió. Que cuando Barnabás escribió, no escribió nada del mundo. Que cuando Papías, Justino Martí, Tatiano y Clemente de Alejandría, nadie escribió. Es para los tiempos de Clemente de Alejandría que aparece un libro de Flavio Josefo, de un judío de la zona que se llama La Guerra Judía, que se escribió en el 75 del primer siglo, y Antigüedad de los Judíos, que se escribió a finales del primer siglo en el 94. Hay 80 años de la historia en la cual nadie escribió. Digo, escribieron igualito que la demás era. El hecho de que no haya nada y que solamente aparezcan los documentos de arriba y no los de abajo es simple y llanamente porque todo lo que había abajo fueron destruidos. Y lo poco que había abajo, que apareció arriba, fue porque esa gente que está ahí arriba copió lo de abajo y lo modificó.
Por lo tanto, todo lo que tenemos ahora es modificada. Es modificada la Biblia y cada uno de los libros dentro de la Biblia está modificado, inclusive las cartas originales de Pablo, que lo vamos a demostrar. Esa es la consecuencia de que ganara esa secta. La consecuencia de que ganara la secta de los evangelistas de base de Pablo son 80 años perdidos de historia. Escritores de principio del siglo I que escribieron sobre los judíos o sus costumbres, pero que no residían en la zona, están Filón de Alejandría y Plinio el Viejo de Roma. Filón era un filósofo y Plinio el Viejo historiador y biógrafo. Aunque ambos eran contemporáneos a Jesús y su grupo, ninguno de los dos menciona la secta de los cristianos, a Jesús o a la crucifixión en la zona de Judea o Palestina. Que solamente algunos escritos de los cristianos mismos aparecen. Los escritos de los demás cristianos que existían en esa época no aparecen ninguno. Pero existieron porque sabemos que existieron. Tenemos pruebas de que existieron. ¿Cuál prueba tenemos de que existieron? Que los cristianos de ellos escribieron de esos libros, criticándolo. No tenemos el original, pero sí tenemos la crítica. ¿Qué le parece? No tenemos ningún registro histórico de la estrella de Belén. No tenemos ningún registro histórico del periodo donde supuestamente vivió Jesús. Se supone que varios miles de personas vieron el milagro de la multiplicación de los peces, el pan, más de 4,000 personas en las otras 2 ocasiones, etcétera, etcétera. Nadie escribió eso. Ningún registro histórico de un oscurecimiento del día o algún terremoto. En algún momento de ese periodo se escribe el primer evangelio de Marcos, que conservamos. Después de este primer evangelio, las cartas de Pablo y ninguna otra literatura de esa época sobrevive de los tiempos cuando Jesús tenía su ministerio y esas cosas. O sea, desde el año 6 antes de nuestra era hasta el 28 o 30 después de nuestra era. Nadie escribió nada. Digo, la gente escribió. No tenemos nada de eso. Y ya ustedes saben por qué. Ahora, después que existía el culto a Jesucristo, existía esta secta de Jesucristo, existía evangelios y existían cartas, obviamente aparece gente que decía que Jesús existió. Y entonces empiezan a aparecer escritos. Flavio Josefo supuestamente menciona a Jesús. Plinio el Joven supuestamente menciona a Cristo. Tácito menciona a Cristo. Y Suetonio menciona a Cristo. Esos son los 4 grandes fuentes que cristianos y otros que no son cristianos, que creen en la historicidad de Jesús, utilizan para decir que Jesús existió. En este momento es bueno volverle a recordar que yo personalmente creo que un hombre llamado Jesús, que no tenía tanta importancia como quieren poner esta gente, existió. Esa es mi opinión después de ver todas las evidencias. Ahora ha cambiado un poco en el hecho de que yo a esta historicidad le daba un 90% de que era verdad y muy poca que no existiera. Y ese poco yo se lo daba porque Pablo realmente escribe de un Jesús místico. Ahora, después de que yo vi los documentos revisados por pares que se han publicado en los últimos años sobre esto del misticismo, he tenido que modificar eso. Y ya yo le doy cerca de un 50% de la probabilidad de que este señor haya sido místico. Todavía yo creo que se inclina la balanza por el Jesús histórico, pero muy poco, muy poco. Yo creo que hay una teoría y argumento muy compelente del otro lado, y es el que yo le estoy presentando a ustedes ahora. Todavía no me he entrado ahí, pero estamos llegando ahí. Estas 4 fuentes ahora vamos a entrarle, que es la parte donde prácticamente se cae el Jesús histórico. Porque estas son 4 fuentes externas, supuestamente que no eran de cristianos. Vamos a ver si es verdad. Ya ustedes han visto mi directo en el cual yo presenté las razones por las cuales yo creo que ninguna de las 2 menciones en Flavio Josefo son reales, son falsificaciones completas. La mayoría, el consenso de la gente, de los académicos, dice que ambas fueron interpolaciones, o sea, añadiduras de cristianos, pero que hay una base que es verdadera. La otra, que no es el testimonio flaviano, que es cuando menciona a Jesús, se ve claramente de que se está hablando
de un otro Jesús y que algún escriba más luego le puso el Cristo, pero no es ese. Y es un error entendible que yo se lo voy a decir, que eso lo pudo haber cometido un seguidor de Origen, pensando de que Origen en su libro se refería a ese pasaje. Entonces, el que viene en el libro 20, que es donde dice que dice Santiago, el hermano de Jesús, que era el Cristo, realmente se está hablando de Jesús Adamantius y que eso del Cristo se lo añadió a alguien por error. Y yo se lo voy a explicar de dónde viene el error más luego. Ahora, el testimonio flaviano, yo le demostré a ustedes de que, bueno, casi todos los escolarios saben que hay un pedazo que se le añadió que no va. Pero entonces lo que queda son 3 líneas de Jesús. Y Flavio Josefo no escribe 3 líneas de nadie. En ninguna otra parte en el libro hay un párrafo que tenga 3 líneas. En ninguna otra parte del libro. O sea, además, el lenguaje que utiliza no es el lenguaje de Flavio Josefo. Por lo tanto, eso yo creo que fue totalmente añadido de ese libro. Y el testimonio fabliano nunca fue escrito por Josefo. Y yo le voy a explicar qué se ha determinado de quién fue que añadió ese testimonio y cuándo exactamente se sospecha que esto ocurrió. La interpolación, como le digo, ha sido probada. Nadie duda eso de que fue modificado. Pero hay ahora nuevos buenos argumentos que fue una total adición por Eusebio. Y yo se lo voy a explicar eso en detalle. Yo quiero esa nota en rojo que ustedes ven ahí. Dice, los cristianos falsificaron toda una serie de cartas entre Séneca y Pablo. Que lo sabemos, la tenemos las cartas. Y sabemos que Pablo no las escribió. Y que fueron falsificadas. En una de esas cartas habla sobre las persecuciones. Sin embargo, en esas falsificaciones no se menciona a Tácito y solo dice que eran los judíos los perseguidos por Nerón y que algunos cristianos fueron incluidos por ser de origen judío, por accidente. Ténganlo esto presente porque vamos a entrar en ese detalle más luego. La primera prueba externa que no es cristiana es Josefo. Y ya dijimos que es un comentario alterado o falsificado totalmente. La interpolación ha sido probada, nadie la duda. Hay buenos argumentos sobre una total adición de ese testimonio por Eusebio, uno de los padres de la iglesia. El autor de Actos de los Apóstoles, que fue el mismo que escribió a Lucas, conocía los escritos de Josefo y esto es algo nuevo que se ha podido descubrir. Es más, no solamente que lo conocía, sino que hay parte de los escritos de Josefo incluidos en los Actos de los Apóstoles. Algunos de sus usos son malas interpretaciones del escritor de Actos de los Apóstoles. O sea, que lo utiliza incorrectamente. Hasta ese grado pudimos determinar en estas nuevas investigaciones. Si el escritor de Actos de los Apóstoles sabía de Josefo, lo había leído y lo había utilizado como fuente, y aparentemente sabe que Josefo no menciona a Jesús, porque si lo hubiese mencionado, lo hubiese dicho en Actos de los Apóstoles. Sin embargo, no menciona ese pasaje, el que escribió Actos de los Apóstoles. En base a esta nueva evidencia, entonces, se hace claro que para el tiempo de que el mismo que escribió a Lucas estaba escribiendo los Actos de los Apóstoles, el testimonio fabliano no existía dentro del libro Antigüedad de los Judíos de Flavio Josefo. Y si no existía, entonces ese testimonio no es válido, fue una falsificación añadida a ese libro posterior. Y ahora le vamos a decir exactamente cuándo y quién lo añadió. Fíjense, vamos a hablar de la prueba que desmiente totalmente el testimonio Fablianus que aparece en las Antigüedades de los Judíos de Josefo. En las Antigüedades de los Judíos fue escrito por el 94, publicado en el 94 por Flavio Josefo, del primer siglo. Sin embargo, en el segundo siglo, uno de los grandes líderes de la iglesia, y yo le enseñé en el mapa dónde quedaba la iglesia de Cesarea, era el encargado de esa iglesia y de su biblioteca. Se llama Orígenes. Orígenes escribe una obra de la cual vamos a hablar en detalle, que se llama Contra Celso, que era escribiendo en contra de alguien que escribió en el primer siglo contra los cristianos, pero que, como ya le probé, cae dentro del 8 de 80 años de oscuridad en los cuales los cristianos que tenían poder total
destruyeron toda escritura. Toda escritura, no solamente la contraria al cristianismo, sino cualquier otra que ellos hubiesen copiado o modificado para cubrir su crimen de modificar un escrito y cambiarlo y ponerle con referencia a Jesús, destruyeron. Y esto de Josefo es ejemplo de ello. Entonces Orígenes tenía una copia de Josefo, porque él la menciona dentro de su libro Contra Celso. Ahora, el que está utilizando a Josefo lo revisa de cabo a rabo, buscando razones para refutar a Celso. No encuentra eso del testimonio fabliano. Si hubiese estado el testimonio fabliano, porque Celso decía que Jesús no existía, que era un mierda. Si hubiese habido algo como ese en el testimonio fabliano que dijera que Jesús era Cristo, eso hubiese sido suficiente para él incluirlo en su obra Contra Celso. Él no lo incluyó. Él incluye lo que más se puede parecer a una referencia. Después de Orígenes, cuando Orígenes muere, lo sustituye. Este es Cesarea está ahí, de ahí era obispo Orígenes. A Orígenes lo sustituye un señor llamado Pánfilo o Pánfilus como obispo de esa iglesia y además como jefe de la biblioteca. Después de Pánfilo, a finales del segundo siglo, quien sustituye a Pánfilo no es nada más y nada menos esta persona nefasta, creo yo, para la literatura, que es Eusebio de Cesarea. Yo creo que Pánfilo, buscando la fuente que decía Orígenes en su libro Contra Celso, en la historia donde se dice que Jesús Adamancio le mataron al hermano James y entonces que a él lo convirtieron en sacerdote o qué sé yo, algo así. Y él cree que es esa y aparentemente le pone una nota al margen que dice Jesucristo. Entonces, luego viene el nuevo director de la biblioteca, Eusebio de Cesarea, que quiere ahora destruir al arrianismo en el próximo concilio que viene, del cual el emperador le ha dado esa responsabilidad. Está buscando en Flavio Josefo fuentes para destruir el arrianismo. Busca esto que había Orígenes tocado anteriormente y ve esa nota al margen de Pánfilo que dice Jesucristo. Entonces ahora él copia a Josefo y en ese pedazo y le pone Santiago, el hermano de Jesús, el que le decían Cristo. Le quitó el apellido de Jesús Adamancio y le puso el Cristo. Pero eso no era suficiente. Eso no era suficiente. Había que decir que a Jesús lo crucificaron y que además era un superhéroe. Y entonces ahí le añade el testimonio fabliano. ¿Ustedes saben por qué sabemos que fue ahí? Porque no existe ninguna otra copia de Josefo anterior a esa fecha. Todas las copias de Josefo salen de ahí, de la biblioteca de Cesarea. ¿Por qué? Porque lo que hacían los cristianos es, ahora que yo modifiqué, tengo que destruir todas las copias de Josefo que no tienen ese testimonio, lo cual hace con éxito. Y todas las copias a partir de que tenemos de las antigüedades de los judíos salen de Cesarea y de esa fecha. Y por eso es que sabemos con mucha certidumbre que fue Eusebio de Cesarea el que añadió el testimonio fabiano a las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo por el año 300, principio de los 300. Esa es la prueba de que el testimonio fabiano es totalmente una falsificación, que no hay ninguna base pura escrita por Jesús, sino que fue una creación completa incorporada por Eusebio de Cesarea. Estas son de las pruebas devastadoras contra el testimonio fabliano, que creo que le ponen el clavo final a ese ataúd. Vamos ahora a tratar las otras 4 fuentes. La segunda fuente es Plinio el Joven. Y vamos a ver qué es lo que dice. Se dice que Plinio el Joven le escribió una carta al emperador. Y en esa carta dice que tiene unos cristianos que que quieren que se le condene y él no sabe de qué condenarlo, porque qué crimen cometieron. Y el emperador le responde que lo suelte. Aquellos que digan que no son cristianos, que lo suelte. Y aquellos que logre demostrar que sí lo son o que afirmen que son cristianos, bueno, que lo castigue. Porque dice Plinio el Joven que él nunca lo había escuchado
a esta gente, no sabía que existía Plinio el Joven. Plinio el Joven es el abogado más grande del Imperio Romano en ese tiempo. Pero tiene una conexión, porque antes de Plinio el Joven estaba Plinio el Viejo, que fue el biógrafo de Nerón. ¿Y qué se dice en la literatura actual que Nerón hizo contra los cristianos? Que lo acusó del fuego de ser el fuego responsable de Roma y que los persiguió y los ejecutó a todos. Pero si Plinio el Viejo era el biógrafo de Nerón que vivió en esa era, no menciona a los cristianos, no se lo menciona a Plinio el Joven, que es su hijo adoptado, que es sobrino, que él lo adoptó. No se lo menciona a Plinio el Joven, porque el Plinio el Joven, si hubiese recibido tal mensaje de Plinio el Viejo, se lo hubiese dicho al emperador. Mi papá me dijo que en tiempo de Nerón los cristianos causaron el fuego de Roma. Pero él no lo conoce, él conoce a los judíos, sí. Y Plinio el Viejo conoce a los judíos. Entonces, eso indica que la persecución de Nerón o no existió, o si existió fue contra los judíos, no contra los cristianos en específico, que eran muy pocos y desconocidos para los tiempos ya de Plinio el Joven. O sea que ahí se cayó esa fuente de Plinio el Joven, porque Plinio el Joven no confirma a Jesús ni nada por eso. Plinio el Joven lo que dice es que le están llegando una gente cristiano que hay que culparlo de algo que él no sabía cuál era el crimen y le estaba pidiendo al César qué hacer con ellos. Eso es todo. Menciona a los cristianos, no a Cristo. No Jesús. Entonces, como él era el hijo de Plinio el Viejo y no sabía ni siquiera que los cristianos habían sido perseguidos por Nero y su papá era el biógrafo oficial de Nerón, entonces significa que Nerón no perseguía a cristianos. Nerón, si persiguió a alguien, será a los judíos que persiguió, pero no a los cristianos. ¿Y esa flecha para qué están? Bueno, porque Tácito utiliza como fuente a Plinio el Joven. Y Tácito es la tercera fuente. Y si Plinio el Joven no sabía de los cristianos y estaba hablando era de judíos, Tácito, que utilizó a Plinio como fuente, es probable que haya tomado la información de Plinio el Joven de que eran cristianos los que estaban siendo acusados, y entonces de que esa parte de Poncio Pilato se lo añadieron después, que nada más haya escrito eso de que los cristianos eran perseguidos. Otra cosa es que tenemos muchos escritos de ese tiempo de cristianos y ninguno de ese tiempo, ningún escrito de ese tiempo mencionaba la persecución de Nerón. Entonces ni siquiera los cristianos sabían que estaban siendo perseguidos por Nerón. ¿Cómo Tácito sabía más de los cristianos que los cristianos mismos? No, Tácito fue modificado también, muy posible por usted. Lo que sí creemos es que tanto Plinio como Tácito describieron una persecución de Nerón contra judíos y que los cristianos que eran expertos insertándose en la historia se insertaron de que eran ellos los perseguidos. Y aquí viene la tarjeta roja que está a su derecha. ¿Cómo sabemos que a los cristianos les encantaba insertarse en la historia? Porque los escritos, cuando yo digo que habían cristianos que escribieron en ese tiempo, no digan que eran santos, eran cristianos falsificadores. Para ese tiempo los cristianos falsificaron cartas entre Séneca y Pablo, que Séneca y Pablo de que se correspondieron cuando no es verdad. La inventaron la carta, sabemos que son falsificaciones. Pero para ese tiempo en esa carta no se mencionan las persecuciones, ni se menciona a Tácito siquiera, que ellos lo utilizaban como fuente. Esas cartas de entre Séneca y Pablo, que son falsificaciones, pero que son falsificaciones de esa época, dicen que eran los judíos los perseguidos por Nerón, que algunos cristianos fueron incluidos por ser de origen judío por accidente, pero Nerón no persiguió cristianos, eran gente desconocida para él, él persiguió a los judíos. Entonces, la parte de Plinio el Joven, que dice que eran cristianos, y la parte de Tácito, que dice que fueron inserciones, los cristianos insertándose en la historia. Y claro, cualquier otra copia, ellos cambian eso y queman todo lo demás. Y les vamos a demostrar cómo era lo que lo hacían, que ellos quemaban todo lo que quedaba para que se quedara, la única copia que se quedara fuera la de ellos, que era la verdadera. Por último, la cuarta fuente externa, Suetonio, no menciona a Jesús o a los cristianos.
Es lo que dice Suetonio en el párrafo este, es que dice que los judíos fueron instigados por un tal Crestos. Eso es todo. No dice los cristianos fueron instigados, sino los judíos fueron instigados por un tal Crestos. Y ahí pasó. Y para ese tiempo había muchísimos judíos que se decían ser el Cristo, ¿verdad? O sea que Crestos puede ser un error o un malentendido de él. Vamos a suponer que eso fue. Pero había muchísimos judíos que se llamaban Cristo. Por lo tanto, esto no identifica a Jesús. Identifica que los judíos existían y que había alguien que lo incitaba. Ahí se cayeron las 4 fuentes, señores. Las 4 fuentes externas para la historicidad de Jesús. Pero vamos a proveer más pruebas aún. No crean que esas son las únicas. ¿Qué entonces tenemos? Bueno, que los cristianos falsificaban. Era una secta de falsificadores. Hay docenas de evangelios. No se crean que son los 4 evangelios que ustedes ven en la Biblia, no. Hay docenas de evangelios, más de 40 evangelios hay escritos sobre Jesús. Actos de los Apóstoles, que yo le estaba mencionando hace un rato, que utilizó a Josefo. Hay 6 versiones de los Actos de los Apóstoles. 6, todas diferentes. Hay más de 100 cartas o epístolas falsas. Tanto de Pablo como de cualquier otro cristiano famoso que se falsificaron cartas o epístolas. Hay más de 100 de esas, lo sabemos, está registrado. En base a todo esto, según los académicos, el rango de falsificaciones contra originales en los cristianos de 5 a 1 a 10 a 1, o sea que de cada 10 una era verdad, o entre cada 5 a cada 10 una era verdad. Ese es el rango de falsificaciones. Por lo tanto, los cristianos, y no eran los cristianos, eran con el Pesher y Midrash y esa tradición judía, era casi todo el mundo que cambiaba. Ahora, los cristianos tenían una peculiaridad diferente a los otros, que era que como tenían poder absoluto, todo lo demás lo destruían. Y ya yo le demostré el ejemplo principal de el emperador sentado supervisando la quema de los libros de Ariano cuando lo declaran hereje. Entonces es una secta que se dedicaba a la falsificación. Era parte de su sobrevivencia, de su estrategia. Aparte de eso que yo le dije, evangelio, de esos 40 y pico evangelios, del acto de los apóstoles y de otras cartas, sabemos que Éxodo, Deuteronomio, Reyes, Daniel, Esther, Macabeo, Tobit, José y Asené y otros testamentos y vidas de los patriarcas también fueron falsificados por los judíos. O sea que nada más no eran los cristianos, los judíos en general hacían eso. Si ellos hacían eso, ¿cómo tenemos prueba de que los cristianos, además de modificar, copiar y falsificar, tenían la mala maña de destruir para que se quedara la verdadera? ¿Ustedes saben por qué? Porque en Nahamadi descubrimos el proceso. En Nahamadi había una iglesia cristiana, un grupo de cristianos que vivían. Nahamadi es una aldea a la orilla del Nilo en Egipto. ¿Qué pasó en Nahamadi? Que aparentemente en ese tiempo que eran perseguidos, en este sitio había un centro de copiado y falsificación de documentos donde se alteraban, se creaban copias nuevas. ¿Y qué era lo que hacían ahí? Insertar a los cristianos en la literatura de ese tiempo. Eso era lo que hacían. Ocurrió que aparentemente a ese grupo lo sorprendieron en la persecución y ellos lo que hicieron fue que agarraron lo que estaban trabajando en esa mesa, la recogieron todo y la metieron en una ánfora y la escondieron. Aparentemente no pudieron volver porque lo agarraron, lo ejecutaron, qué sé yo qué, y eso se quedó ahí para la posteridad, para que 2000 años más luego vinieran y lo descubrieran. ¿Y qué descubrimos ahí en Nahamadi? Descubrimos el proceso de inserción de los cristianos en la historia. Descubrimos ese proceso y ya tenemos prueba arqueológica de que eso era lo que hacían los cristianos. ¿Cuál es la prueba de esto? Bueno, el proceso era este. Había la necesidad de crear una fuente o historia que verificaba a los cristianos. Se obtiene un documento famoso como fuente, se crea la falsificación embellecida o se mejora o se corrige la fuente y después se destruye la fuente. Y la que queda es la corrección de ello. ¿Dónde lo vimos? Uno de esos escribas, el escritorio completo está aparte y en ese grupo de documentos aparece la fuente que era una carta llamada la Epístola de Egonotus. Esa epístola describe la cosmología gnóstica.
Y también encontramos al lado la falsificación. Una epístola ahora que se llama Sofía de Cristo. Y en esta Sofía de Cristo, ¿qué ellos hacen? Agarran la epístola de Eunotos, la misma forma, la misma palabra y esa cosa, la adaptan a Jesús. Y esa descripción de cosmología se la ponen como un diálogo entre Jesús y los discípulos en forma de preguntas y respuestas, que era como estaba en la epístola de notas, preguntas y respuestas, que lo que pasa es que nada más era 5. Ellos la extienden y ponen 13 preguntas y las 13 respuestas de Jesús. La Sofía de Jesucristo no está terminada. Por lo tanto, como no habían terminado, no habían destruido la fuente. Y esa es la prueba arqueológica que no se puede refutar de que los cristianos agarraban escritos que no tenían nada que ver con Jesucristo, que no tenían nada que ver con cristianismo, pero que eran escritos famosos, conocidos, que tenían una escritura muy bella, y ellos la agarraban esa escritura y la modificaban, la adaptaban al cristianismo y a Jesucristo y destruían todo lo demás que quedaba para que nada más quedara la que hablaba de Jesucristo. Que fue lo que pasó con la antigüedad de los judíos de Josefo, que no tenemos ninguna copia anterior a la copia de la librería de Cesarea, porque todas las que se crearon ahí ya tenían el testimonio fabliano añadido por Eusebio de Cesarea. Todas las que no la tenían fueron destruidas y al día de hoy no tenemos ninguna de esas. Entonces esa es la prueba que termina de explicarle a ustedes cuál era el proceso que los cristianos utilizaban para crear literatura, inventársela. Ese era el procedimiento que utilizaban los cristianos. Y por eso ahí está la explicación del por qué hay 80 años perdidos de literatura del primer siglo de nuestra era. Los cristianos con Constantino, esta secta fundamentalista de origen paulino, pero que eran además literalistas, o sea, que decían que lo que decía en los evangelios era verdad y más nada, no podía haber otra interpretación. Tenían el poder total y destruyeron cualquier cosa que fuera opuesta al cristianismo. Hay varias pruebas adicionales que tenemos y una de ellas es la segunda de Pedro, la carta segunda de Pedro, que sabemos que es una falsificación, pero está en la Biblia. Y la carta de segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, dice: nosotros no seguimos mitos diseñados inteligentemente. Nosotros somos testigos de su majestuosidad. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que indica esto? ¿Por qué en una carta tú tienes que poner esto? Porque los cristianos, y esa es la evidencia de lo que ellos hacían, era que refutaban con sus escritos lo que otros habían dicho. Y en esta carta claramente esta gente, estos cristianos, están refutando a un grupo de cristianos que no sabemos quiénes son, que clamaban que la creencia en Jesús era un mito inteligentemente diseñado. ¿Y por qué? Porque eso lo dice en la misma carta, en el capítulo 2, versículo 1. Esos cristianos que decían que nosotros creemos en mitos, ellos en el capítulo 1, versículo 16, dicen que ellos no creen, que ellos no siguen mitos, sino que son testigos de la majestuosidad de Jesús. Ustedes ven, en una carta que hemos determinado que es una falsificación que está en la Biblia, y ustedes la pueden ir a buscar, se ve claramente que la carta está refutando algo que decían los otros cristianos, que decían que ellos creían en mitos. Pero ¿dónde está entonces los documentos de esa gente que decían que Jesús era un mito muy bien diseñado? No están en ninguna parte porque ellos hacían la refutación, pero destruían la crítica. Ese es otro ejemplo que apoya esta creencia. La otra, y de la cual hay muchos, nada más, yo le voy a poner la más famosa, pero hay muchísimos escritos de los padres de la iglesia refutando a alguien. ¿Por qué hay tantos libros de los padres cristianos llamados contra? De esa época tenemos contra Noetum, contra Marción, contra Herejía, contra Celso, contra Enomium, contra Juliano, contra Gentili. Todos libros escritos por Hipólito, Tertuliano, Ireneo, Orígenes, Gregorio de Niza, San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Los padres doctores de la iglesia escribieron eso. Sin embargo, el
texto original que ellos criticaban no existe. No existe el libro de Celso, ni el de Nomin, ni el de Juliano, ni tampoco existe el de Marción. ¿Tú sabes por qué no existe? Porque la iglesia los destruyó totalmente. Aquellos documentos eclesiásticos que nos llegan, que no están dentro del canon, fue porque lograron escaparse a la destrucción de una iglesia que tenía el poder, que era la iglesia del imperio. En ese sentido, el cristianismo se creció y va a existir por los siglos que tú quieras, porque el cristianismo tiene una cualidad que muy pocas, digo, el islamismo aprendió del cristianismo y ha logrado eso, que es que se inserta en el Estado. Pero sí tenemos el libro del padre, porque eso no lo creía, del padre de la iglesia, ese libro no lo quemaban ellos, y por eso podemos de alguna forma armar el documento original. El ejemplo más claro de todo es el de Orígenes, el mismo que yo le dije que era jefe de la biblioteca de Cesarea. Orígenes de finales del segundo siglo, principio y mediados del siglo tercero. Los escritos de Orígenes tienen mucha influencia de los escritos de Platón, el filósofo griego. Muchas de las cosas de cómo Origen veía la cristiandad luego fueron eliminadas porque eran una ortodoxa. Y él decía que había una preexistencia de las almas humanas. Y él también enseñaba la salvación universal basada en la interpretación alegórica, el perche de que ya yo le había hablado. Este señor Orígenes escribe esta apología contraria a una persona de esa época que critica el cristianismo. Y por eso nosotros sabemos que había gente que criticaba el cristianismo. Ese escrito que él hizo se llama Contra Celso. Y por eso podemos extraer de Contra Celso lo que aparentemente él decía. Celso decía que los cristianos tienen dos dioses. O sea, de que creen en el Dios de Israel y en Jesús. Y Orígenes está refutándolo, diciéndole que ellos creen en un solo Dios y por eso utiliza a Juan 10. Que esa es una interpretación que él ha elaborado personalmente y que es muy cercana a la creencia del monaquianismo que yo lo mencioné en esa época. O sea que ahí la primera acusación es que eran diteístas o que creían en dos dioses y él la rechaza. En otro está Orígenes justificando la existencia de Jesús. Aparentemente, Flegón, que era un historiador del primer siglo, que solamente aparece en dos libros acreditados a su nombre, que se llama Crónicas de las Olimpiadas. Se conoce muy poco de él, pero dice Orígenes que hace una referencia a Cristo. Y entonces Orígenes escribe en su Contra Celso. Ahora Flegón en su libro 13 o 14, creo, dice él, de su crónica, no solo describe que Jesús tenía conocimiento de cosas futuras, pero también testifica resultados correspondientes a su predicción. Y esto es en base al eclipse en tiempo de Tiberio César. Durante el reinado de Tiberio César, Jesús aparece que fue crucificado y que ocurrieron grandes terremotos. Flegón menciona el eclipse que ocurrió durante la crucifixión de Jesús y no otro eclipse. Y es claro que en su fuente no había otro eclipse similar en tiempos previos. Y esto es demostrado por su descripción de la historia de Tiberio César. Eso no es verdad. El eclipse que Flegón describe ocurrió en noviembre de ese año y a Jesús lo crucificaron en Pascua. Y la Pascua, como ustedes saben, es en primavera. Por lo tanto, no fue el mismo eclipse el que describe Flegón. Pero claro, no tenemos esos libros porque fueron destruidos. Orígenes lo menciona, pero las copias que tenemos llegaron no por ese lado, sino por otro lado, y aparentemente, definitivamente, como estaba haciendo crónica de las Olimpiadas, mencionaba algo en noviembre y no en abril o marzo. Este es uno importante, lo puse adelante, pero debí de ponerlo al final, pero vamos a mencionarlo aquí. Celso, según Orígenes, dice que lo siguiente: lo que los cristianos dicen que de una tierra que es mucho mejor y más excelente que esta ha sido tomado prestado de ciertos escritores antiguos divinos y principalmente de Platón.
Su enseñanza ridícula sobre la resurrección es sacado por lo que ellos han oído de la doctrina de Platón, mezclada y mal interpretada. Sostienen esta doctrina a fin de que ellos puedan ver y conocer a su Dios. O sea, Celso está destruyendo la resurrección, la creencia en la resurrección, diciendo exactamente de dónde los cristianos lo sacan. Y claro que Orígenes tiene que refutarlo e intenta hacerlo, pero falla de manera olímpica. ¿Qué otra cosa dijo este Celso que no le gusta a Orígenes? Vamos a asumir por el presente que Jesús predijo su resurrección. Dice Celso, están ustedes ignorantes de las multitudes que han inventado cuentos similares y que llevan a gente de vidas de mente simple, como astray, como que lo sacan de la realidad, lo convencen, lo engañan. O sea que está acusando a los cristianos de utilizar cuentos que ya lo han utilizado muchísimo sobre resurrección para convencer a gente de mente simple. Y sobre Orfeo, dentro de los Odricians, no sé qué se refiere, es muy dudoso, que usted libremente admite que estas otras historias son leyendas. Y así me parecen a mí. Pero ustedes siguen diciendo que su resurrección, este clima de su tragedia, es creíble y noble. Y él vuelve y repite de nuevo de que hay muchísimas historias de esto, de cosas que son leyendas. Él está diciendo, son cuestiones, leyendas míticas, no tienen nada de verdad. Y ustedes quieren que yo me trague el cuento, que es noble, que es verdadera. Eso es Celso. De nuevo, aquí escribe Celso, primero, debo de tratar la cuestión de Jesús, el llamado Salvador, que no hace mucho tiempo enseñó nuevas doctrinas y se pensaba que era hijo de Dios. Este Salvador, voy a intentar demostrar que engañó a muchos y les causó que ellos aceptaran una forma de creencia dañina para el beneficio de la humanidad y que tomó sus raíces en las clases bajas. La religión continúa diseminándose dentro del vulgar, de los vulgares, la gente vulgar. Y también podemos decir que esa diseminación es por la vulgaridad y lo iletrado de sus adherentes. O sea, ¿qué le está diciendo? Que la gente que cree en este cristianismo y lo que lo diseminan son unos iletrados que se creen este cuento de que se pensaba que era hijo de Dios y Salvador. Y aunque hay algunos moderados y razonables y personas inteligentes que interpretan esta creencia. O sea que Celso realmente está diciendo de que esto es un engaño, que esto es un burdo engaño creado por alguna gente moderada para controlar gente vulgares y pobre de conocimiento. Dice Celso, esta es una de sus reglas de los cristianos, ¿verdad? No dejen que los hombres aprendan o se hagan sabios o prudentes dentro de nosotros. Pero si son poco educados o un niño o un idiota, deje que venga libremente. Concluye Celso, ellos abiertamente declaran que ningún otro, pero los ignorantes y aquellos que no tienen conocimiento o entendimiento, los niños, esclavos, mujeres y niños, tienen la capacidad de este Dios, de ser discípulos de este Dios que ellos adoran, que ellos siguen. Eso lo dice Celso también. Todo eso lo tenemos porque Orígenes copió lo que originalmente dice. Otro dicho de este libro, y ahora los cristianos aman a este Dios que debe de tener el beneficio para su lado. Pero la realidad es que ellos adoran a un Dios que apareció solamente recientemente y que su adoración a este Jesús es mala, es increíble, porque ellos rehúsan escuchar de cualquier tipo de discurso sobre Dios, el Padre de todos, al menos que incluya la referencia de Jesús. Y cuando ellos lo llaman hijo de Dios, ellos realmente no están pagando homenaje a Dios, sino tratando de exaltar a Jesús a que sea igual a Dios. ¿Se ven? Ya para ese tiempo, Celso dice que estas son una gente intransigente, que ellos, aunque este señor es reciente,
apareció, no dice que existió como un hombre, pero que apareció recientemente, esa adoración de este Jesús es increíble porque ellos se rehúsan a escuchar cualquier discurso que hable sobre Dios que no incluya a Jesús. O sea, son una gente recalcitrante. O tú me hablas de Jesús o no me hables de Dios. Y cuando ellos lo permiten es porque ellos lo permiten para discutir de que Jesús es tan grande como Dios. Y eso Celso se lo halla muy deslenable. Entonces dice Celso, los cristianos, no hay que decirlo, se odian unos a los otros. Y esto es, lo dice Celso, en base a que los cristianos vivían matándose uno con otro. ¿Por qué vivían matándose uno con otro? Porque uno decía que Dios era místico, otro decía que era adoptado, otro decía que no era Dios, que era un hombre, otro decía que sí, que era un Dios perfecto, y otro decía que era Dios, y otro decía que vivía en el cielo. Se odiaban uno con otro. Mira donde lo dice Celso. Se odian uno a los otros y hablan mal uno de los otros constantemente con las formas de abuso más viles y no pueden llegar a ningún tipo de acuerdo en su enseñanza. Cada secta se nombra así, ¿tú ves? O sea, marca lo suyo. Cada secta como que bautiza, identifica lo suyo y llena la cabeza de lo suyo con cosas sin sentido que son engaños sin sentido, dice él. Sabemos que Celso escribió esto porque Orígenes lo copia dentro de su libro, pero no tenemos ni una copia de los libros de Celso. Todas fueron destruidas. ¿Por quién? Por esos cristianos intransigentes que tenían poder total bajo el imperio y el emperador Constantino. Entonces, eso es simple y llanamente es algunas de las citas que podemos sacar del libro de Orígenes contra Celso. En conclusión, existían críticas válidas y compelentes contra el cristianismo y su creencia y su modificación de los textos que fueron destruidas. Y prueba de ello es lo que dice un obispo padre de la iglesia, San Fausto. Ya yo lo he leído muchas veces, pero lo voy a leer de nuevo. Muchas cosas han sido insertadas por nuestros antepasados en los discursos de nuestro Señor, que aunque presentados bajo su nombre, no están de acuerdo con su fe. Sobre todo porque, como ya a menudo ha sido probado, estas cosas no fueron escritas por Cristo ni por sus apóstoles, pero mucho tiempo después de su asunción a los cielos, no sé qué clase de medios judíos que hasta no están de acuerdo consigo mismos y quienes construyeron su cuento meramente de informes y opiniones, y más aún engendrando todo esto bajo los nombres de los apóstoles del Señor o sobre aquellos que estaban supuestos a seguir a los apóstoles, estos farsantes fingieron con malevolencia que ellos habían escrito su mentira y vanidad según los apóstoles o sus seguidores. San Fausto era obispo francés del siglo V. Entonces, hasta ellos mismos se denuncian a sí mismos como creadores de documentos, modificadores de documentos, gente que se inventa cosas. Si todo esto es verdad y todas estas cosas nuevas descubiertas que aparentemente apoyan la creencia de un Jesús místico, ¿qué era este Jesús místico para esos cristianos? ¿Cuál era este Jesús místico entonces en comparación con el Jesús histórico? Era un profeta apocalíptico, Salvador. Un profeta que decía el mundo se va a acabar y el que me sigue a mí se salva cuando se acabe el mundo. Este Señor Jesús ya se había sido identificado en el Viejo Testamento como un arcángel nacido de Dios o primogénito de Dios. Ya eso se había, en el Nuevo Testamento está este concepto incluido, ¿verdad? Por lo tanto, los primeros cristianos pensaban que su Jesús era un arcángel descendido, encarnado, matado y que resucitó. Eso era lo que creían estos primeros cristianos y lo que los misticistas verdaderos o los misticistas que yo llamo misticistas
académicos promueven hoy. No los miticistas locos por ahí que andan viendo el documental de Zeitgeist y diciendo de que es de Horus o de Mitra que viene Jesús. No, viene de Osiris. Ahora, ¿ustedes creen que este concepto es nuevo? El concepto de que un ángel le pasa revelación a un ser humano para salvar a los seres humanos. ¿Ustedes creen que esto es un concepto nuevo? No, no es un concepto nuevo. Es un concepto muy viejo y muy desgastado, por cierto. Es muy viejo y muy desgastado y que se repite a través del tiempo. ¿Ustedes quieren ejemplo de eso? Evidencia de que eso ha ocurrido otras veces con éxito en la historia. Vamos a darle evidencia entonces. Vamos a hablarle de el mormonismo. El mormonismo que hay un profeta, Joseph Smith, que tuvo conversación con un arcángel que se llama Moroni. Y le enseñó las palabras reveladas en una placa de oro. Y Joseph Smith escribió el libro del Mormón en base a esa revelación. Otro más, el Islam. Mahoma tuvo conversaciones con con el arcángel Gabriel y el Corán registra las revelaciones que le dio el arcángel Gabriel a Mahoma. Eso dice el Islam. Esa es la base del Islam. Entonces el cristianismo, cuando usted aplica eso al misticismo cristiano que esta gente propone, el apóstol Pedro, ¿verdad? Un mensajero, porque apóstol es simplemente un mensajero, igualito que Mahoma es un mensajero y que Joseph Smith era un mensajero. Tiene conversaciones con el arcángel Jesús, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento registra toda ese conocimiento, todas esas revelaciones que Jesús le da a Pedro. Las enseñanzas de ese ángel. Y ese es el Jesús místico de los misticistas del día de hoy. Que, como le dije, aparentemente ha adquirido fuerza por las nuevas evidencias en documentos revisados por pares que han sido publicadas recientemente y que yo tuve la oportunidad de leer algunas y aquí se las presento a ustedes. Esa es la base del misticismo moderno del día de hoy, basada en lo que ellos dicen y en lo que los académicos dicen que aparentemente apoyan tal visión. Repito, aunque este argumento es muy compelente y a mí me lleva a modificar mi forma de pensar, yo le daba muy por seguro de que Jesús era histórico, me ha creado duda. Y ahora lo que yo decía que era muy probable que Jesús fuera histórico, debo de darle lo mismo a que Jesús pudo haber sido místico. Todavía yo creo que el histórico tiene tal vez algunos puntos por encima de evidencia que corroboran su veracidad, creo, pero no mucho. Si ustedes me dicen cuánto, 60-40 o 55-45, algo así. En ese sentido, como toda persona de pensamiento crítico, yo he variado mi opinión o mi convencimiento sobre una teoría en base a que nueva evidencia ha aparecido. Y así que debemos de ser todos. Nuestras creencias no deben de ser tan queridas como que nos amarremos a ellas. Yo sé que hay gente que tienen invertido, por eso Bart Ehrman, por ejemplo, no puede ni siquiera escuchar este argumento, porque él ha hecho su vida entera probando de que Jesús es histórico, aunque él sea ateo. A los académicos misticistas no lo molesta mucho porque ellos admiten cierto por ciento de existencia. Por ejemplo, Richard Carrier dice que el Jesús histórico tiene un tercio
un 33.33% de existencia, aunque le da un 66.66% a que era místico. Pero Robert Price lo sube aún más, de que un 90 que era místico y un 10 que era... o sea, todos tienen ciertos grados de certeza o de incertidumbre. Mi grado de incertidumbre sobre la historicidad de Jesús ha crecido, pero todavía está por encima del misticismo. Todavía. Y eso no quiere decir que es definitivo, porque si como yo descubrí en estos días nueva evidencia a favor del misticismo, si aparece aún más, puede ser que ésta incline la balanza hacia ese lado en el futuro, o puede que aparezca evidencia por el otro lado que vuelva de nuevo a darle más valor en mi vista a la historicidad de un hombre llamado Jesús. Dicho esto, entonces, siendo fiel al pensamiento crítico, si hay evidencia, usted cambia o ajusta, modifica su pensamiento. Yo he hecho eso. Y les encomio a que ustedes hagan lo mismo si ustedes consideran que lo que yo le he presentado en el día de hoy es compelente o es válido. Si ustedes no lo consideran con tal fuerza, entonces mantengan su opinión sobre el tema anterior. Esa es la realidad. Una conclusión al cual podemos llegar después de lo que yo le he presentado aquí es que definitivamente casi todo lo escrito en la Biblia fue alterado o creado o inventado, y que las fuentes externas a la Biblia que atestiguan un Jesús son todas falsificaciones o que no se refieren a Jesús. Esa es la realidad. Podríamos hablar de otra fuente que yo no mencioné aquí, como Marabar Sarapium, que alguna gente lo menciona, Talus, que tiene relación con Julios Africanos, y yo le dije que lo más seguro esto de las Olimpiadas trata de un eclipse que no es el que supuestamente pasó con la muerte de Jesús, porque ocurrió muchos meses después. Hay otras referencias, Plegón, y ya yo se la traté también, que son tratadas por Orígenes en su libro Contra Celso. O sea que prácticamente tratamos todo. Hablamos de los rollos del Mar Muerto, hablamos de la biblioteca de Hamanati y de aquellas fuentes fueras también. O sea que creo que tocamos todas las posibles fuentes, las cartas de Pablo, los evangelios, los actos de los apóstoles, etcétera. Inclusive la carta de Juan y la de Pedro, donde mostramos de que fueron escritos creados para refutar críticos a la religión que decían que Jesús era un mito y no realidad. En ese sentido, creo que cubrimos los objetivos que teníamos para el directo de hoy. Y claro, yo sé que ustedes van a sacar mucho de la destrucción de Flavio Josefo, de Plinio el Joven, Tácitus, y de la criminalidad atribuida a Eusebio de Cesarea. Hagan con ello lo que les parezca. Así que yo espero que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Esteban Enrique Salerno dice: Josefo nombra varios Jesús en la guerra judía. Nombra 6 Jesús exactos. Yo tengo el libro aquí. Tuve un debate con Dragonar con relación a eso, donde yo le saqué el libro y le di una copia del mismo, digital, para que lo leyera. Y yo le dije, si tú lees el libro, te vas a dar cuenta que el testimonio fabliano es una falsificación completa, entera. Porque después que tú leas 2 o 3 libros, te vas a dar cuenta que Josefo no escribe como está escrito. Estaba diciendo lo de la antigüedad de los judíos. El que quiera hablar de Flavio Josefo tiene que leérselo. Es que tiene que leérselo. O sea, o por lo menos tenerlo ahí al lado. ¿Tú entiendes? Si tú quieres hablar de él. Porque yo vuelvo y te repito, es como aquel que lee la Biblia deja de creer. Si tú lees a Flavio Josefo, te vas a dar cuenta que el testimonio fabliano inmediatamente, tú no tienes ni que analizarlo palabra por palabra. No. Eso no va aquí. Eso no lo escribió Josefo.
Eso es una añadidura entera, no como algunos dicen, e inclusive dentro de ellos ateos que dicen que no, hay un chin, que son 3 líneas, que son verdaderas, y después toda la demás interpolación. Y digo, pero ¿en qué? En el libro, esos son 20 tomos, 20 libros dentro de un solo libro. ¿En cuáles de esos 20 tomos ustedes han visto otro párrafo de 3 líneas que haya escrito Flavio Josefo? Yo le pago si lo encuentran. Ah, es que tú estás hablando de las guerras judías. Sí, en la guerra judía él menciona 4 Jesús. Perdón. Entonces, en las antigüedades judías él menciona 6. En las guerras judías él menciona 4 Jesús. Importante, 4 Jesús. Sí, eso es verdad. Los 4 Jesús. Y yo creo que uno de esos Jesús puede ser muy bien fuente para toda la historia de Jesús, de un Jesús terrenal. Entonces, no hay más nada que decirles, señores. Yo a ustedes, hoy es domingo, que tengan un resto de domingo muy bonito. Así que ya, buenas noches a todos. Hasta la próxima. Y muchas gracias a todos ustedes por su audiencia. Bye.